ahí. Bueno, están todos, todavía faltan sus compañeros. Pues son afecciones traumáticas del codo o lesiones a nivel del codo, ¿no? Para comenzar, alguien que me diga qué entiende por afecciones traumáticas del codo. Antes de comenzar, quisiera poner una diapositiva muy importante. ¿Cómo están ahora hoy? ¿Cómo están hoy ustedes? Me lo estoy aplicando dando acá una parte de la mayoría de ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Porque eso es muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Ah? ¿Asustados? ¿Están feos hoy? La mayoría enamorados, seguro la mayoría está. ¿No? Del curso. Del segmento. A ver, ¿cómo están? ¿Contentos, tristes, asustados, pensativos, cansados? Cansados no creo, ¿no? Son jóvenes, muchachos. Cansado soy yo. ¿No? Eso es muy importante, cómo se sienten hoy, en este momento, y sobre todo al inicio del día, ¿no? Porque en base a eso, ustedes van a tener toda la iniciativa que vendría. Bueno, espero que la mayoría estén contentos. Ya. Déjalo entreabierto para que si de repente alguien de tus compañeros venga y ingresen a... Muy bien, seguimos. Muy bien, el objetivo de esta clase es tratar de reconocer, ¿no?, la anatomía funcional a nivel del codo y así poder identificar las lesiones frecuentes, ¿no?, como por ahí dijeron, luxación, fracturas, ¿ya? Y en base a eso tener una evaluación o saber evaluar, ¿no?, la parte clínica y sobre todo la parte neurovascular, ¿no?, que es muy importante. Otro que también doy énfasis, sobre todo en mi grupo, es que traten de interpretar las imágenes, ¿no?, sepan leer. A ver, si tienen por ahí algún comentario extra, yo no me enojo, pueden salir y conversar afuera, de verdad. Alzan la mano, me dice, doctor, yo no quiero estar en su clase, y se retiran. A mí no hay problema, y es más, le pongo asistencia en clase. ¿Sí? Creo que respétense entre ustedes, no a mí, entre ustedes respétense. Otros llegaron temprano, súper temprano, otros tarde, otros tarde sin llegar, y creo que los que más hacen el desorden son los que llegan tarde. Entonces, un poquito de respeto. Nada más, eso nada más les pido. ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Usted, sí? Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, la idea es tratar de que cuando ustedes estén al frente de una imagen se pueda reconocer, ¿no?, la anatomía es muy importante. Y de acuerdo a eso, ustedes van a poder saber, conocer, sobre todo el manejo inicial, ¿no?, que se debe de una luxación, de una fractura, de una luxofractura, incluso hasta un síndrome compartimental. La mayoría, bueno, van a tener la exposición. La anatomía es muy importante, ¿no? A nivel del codo, sobre todo a nivel articular,
va a estar compuesta por tanto el húmero, el cúbito, húmero y radio, y sobre todo la articulación radiocubital proximal. Van a tener dos tipos de estabilizadores, uno que viene a ser la parte ósea, que son tres, los más importantes, el olecrano, la portocoronales y la cabeza radial. Estos a la vez van a estar estabilizados por dos ligamentos, bien es el ligamento colateral medial y el complejo colateral lateral. Y dentro de estas dos, el más importante, el que da mayor estabilidad a nivel del codo, es el ligamento colateral medial. Eso es muy importante. La mayoría, si este ligamento está desgarrado totalmente, ya es bien complejo la inestabilidad a nivel del codo. Los movimientos del codo, la biomecánica del codo, como ven ustedes, a nivel de la flexoextensión va a ser de 0 a 145 grados, como ven ahí en el gráfico. A nivel de la pronación y supinación puede llegar a 160, o lo normal viene a ser de 160 a 180 grados. Y a nivel de los arcos funcionales, en las flexoextensiones de 30 a 130, y tanto en la pronación y en la supinación viene a ser 50 grados. Esto es muy importante porque de acuerdo a eso ustedes van a ver si realmente hay una limitación funcional o si hay una rigidez a nivel del codo. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Es caída sobre la mano extendida, siempre vienen a ser traumas directos, sobre todo tanto en banco como en varo, ¿no? Mayormente vienen a ser lesiones deportivas, fútbol, básquet, y vienen a ser traumas de alta energía. ¿Cómo evaluamos? Mayormente ante una inspección, ¿no? Se va a encontrar deformidad, edema, equimosis. En otras lesiones hasta vamos a encontrar flintenas marcadas a nivel del codo como en el volumen, ¿no? La importancia de poder evaluar esto, como ustedes ven, incluso pálpense a nivel de la extensión. Vamos a ver lo que es el alineamiento, ¿no? Cóndilo, tróclea y olecrano. Esos van a ser sus puntos de referencia. Si realmente ustedes trazan una línea imaginaria en una rotación de codo y ven que uno está rondado, el otro está rotado, o no encuentran esa línea, lo otro es que lo hagan en flexión y hacen un triangulito, ¿no? Y ahí ven, ese es el punto muy importante. Si no encuentran el olecrano, quiere decir que está luxado, o si ven que tanto el epicóndilo como el tróclea están rondados, puede tener una fractura, ¿no? Eso es muy importante. Y sobre todo en niños, ¿no? En niños la evaluación es muy importante de eso. Los rangos de movimientos, aquí vamos a evaluar, no van a poder ni flexionar ni extender, y sobre todo, si nos da la posibilidad de poder evaluar la parte ligamentaria, sería genial, a veces es bien difícil por evaluar. Y aquí, que es muy importante, ¿no? Las lesiones neurovasculares, ¿no? Hay que ver los pulsos, tanto pulso radial y cubital, imagino que ustedes ya eso deben saber, la perfusión distal, si hay un buen llenado capilar, y sobre todo las lesiones tanto radial, mediano y cubital, ¿no? Y ahí están los que producen, si encontramos lesión a nivel radial, ¿no? Puede haber una extensión de la muñeca entre los dedos, en el mediano de reconstrucción del pulgar, y en el cubital de la reconstrucción del dedo. Es muy importante en una fractura, sobre todo en la fractura supracondylar. Y los estudios. Es muy importante siempre pedir, ¿no? Una radiografía, ¿no? Antero-posterior y lateral, como vemos aquí, antero-posterior y lateral. Aquí vemos una fractura supracondylar en un niño menos de 6-7 años. ¿Ya? Otro signo que es muy importante, que es el signo de la medida de grasa posterior, ¿no? Como ven aquí. No sé si me llegan a ver. ¿Sí? Es como si hubiera aire a este nivel. ¿Ya?
¿Y por qué solicitamos una tomografía? ¿Quién me diría? Sería muy importante solicitar una revisión articular. Siempre recuerden esto, chicos. Cuando hay una fractura, vean una fractura de nivel articular, la tomografía es estándar, ¿no? Para poder determinar sobre todo el tratamiento. Y una resonancia ya es más, o es mejor dicho, ideal para ver lesiones ligamentarias o lesiones a nivel frontal, ¿no? Siempre lesiones de codo, de energía, sobre todo de alta energía, siempre hay lesiones frontales, ¿no? Cuando terminamos, entramos a operar, encontramos grandes lesiones del cartílago. Ahí está lo que les dice la pregunta al inicio, ¿no? ¿Qué entienden ustedes? Por afecciones traumáticas de codo. Lo más frecuente van a ser las luxaciones de codo, las fracturas de cabeza radial puede ser bífoco, o de cúpula radial, las fracturas de olecrano, las fracturas de coronoides, en donde se ven más las fracturas de coronoides. ¿En qué tipo de lesión está comprometido? Nada. Y otro que viene a ser las fracturas supracondilias, ¿no? Obviamente en los niños, ¿no? Eso es muy frecuente. Y en los adultos, pues, las fracturas de la columna vertebral. En la luxación de codo viene a ser la segunda a nivel, ¿no? O la segunda luxación, y viene a ser más frecuente en los adultos. Mayormente, como ven ahí en la gráfica o en las fotos, vienen a ser las luxaciones posteriores y sobre todo el póstero lateral, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Posterior y posterior lateral, ¿no? Y aquí vemos la parte clínica, ¿no? El aumento de volumen, es más, el antebrazo se va a ver más pequeño que el brazo, ¿no? Por el aumento de volumen. ¿Ya? Y siempre se van a asociar a las fracturas de cúpula radial y las fracturas de coronoide. Y aquí es muy importante, sobre todo las lesiones neurovasculares, ¿no? ¿Qué podríamos escuchar aquí? ¿Qué lesión nerviosa? Ubicando. ¿Otra más? Okay. Aquí vemos los tipos de luxaciones, ¿no? Como les dije, ¿no? Posterior, posterior lateral, asociadas a las fracturas de coronoides, fracturas laterales. Y aquí que es muy frecuente, ¿no? Una fractura divergente, ¿no? Que realmente el número distal se mete entre lo que es la cúpula radial y el olecrano. Yo personalmente no he visto, y creo que tampoco me toque, porque es bien compleja, ¿no? Y prácticamente está destruido toda la zona ligamentaria, ¿no? Y parte del cartílago de los epicondios. Y bueno, van asociado a lo que es también como olecrano y las famosas la triada, ¿no? La triada de libre de codo. Muy bien, ¿cuál sería el tratamiento de una luxación de codo? ¿Qué harían ustedes si llega un paciente con una luxación de codo? ¿Qué harían, chicos? Llaman al interno, llaman al residente, llaman al traumatólogo. Pónganse que de repente ustedes están haciendo su serum. Por ahí hacen ese campeonato de fútbol, los colegios, llegan a una luxación de codo.
De frente hacia la reducción. Ah, depende, sabe qué valor. De frente no hace, esta es trucación de codo de frente. No lo examinan, no evalúan la parte del triángulo, isósceles, perfusión, función nerviosa. Eso es lo primero que tienen que hacer antes de. Entonces, siempre pues, hay que poner un cachito de anestesia, de lidocaína, siempre y cuando no sea alérgico al paciente. Y si tenemos a alguien que nos ayude, como vemos, hacemos una tracción a nivel del brazo, ¿no? Y hacemos una tracción a nivel del muñeca o mano. Y con un dedito suave, muy despacito, tratamos de empujar lo que es el oreja, ¿no? Ese está bien de acuerdo al tipo de luxación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su segundo, van a ver radiografías, ¿no? Entonces tienen que examinar. La clínica es muy importante. Acostúmbrense siempre a evaluar, a palpar, a examinar. Y eso van a tener buenos resultados. Es que les decía, ¿no? La terapia libre de codo viene a ser una luxación posterior que se va a asociar, como ven ahí, con una fractura de cúpula radial, también fractura de los coronoides. Va a haber una alta inestabilidad ligamentaria, ¿ya? Y mayormente este tipo de lesiones pues terminan a nivel de cúpula con una prótesis, ¿no? Y la reparación que les dije, ¿cuál era la que le da estabilidad a todo? Muy bien. Pasamos a ver lo que es la fractura de cúpula radial o fractura de radio proximal. Mayormente viene a ser el 33% de la fractura del codo, un 20% de lesiones a nivel del codo, ¿no? Pero del 2 al 5% casi están asociadas a fracturas, ¿no? Mayormente un 85% se da entre 20 y 60 años, con un promedio de pacientes de 30 a 40 años. Y más frecuente de lesiones es, como ven ahí, 2 en 1 en pacientes mujeres embarazosas. Mecanismo de lesión, caída, ¿no? Con el codo parcialmente flexionado, con el antebrazo en pronación, ¿no? Va a haber un giro brusco, va a haber un impacto a nivel de la cabeza o de la estructura del radio. Y cuando hay este tipo de lesiones o fracturas, siempre vamos a encontrar un hematoma o un aumento de volumen a nivel de la cúpula. ¿Saben en qué parte ustedes palpan la cúpula radial? A ver quién dice, quién se señala, quién se palpa el cúpula. ¿O cómo evaluarían la cúpula? ¿Cómo evaluarían? ¿A la extensión, a la flexión, a la prolongación? ¿Dónde está la cúpula radial? Primero, a ver, chicos. A ver los de al fondo. Aquí su cóndilo lateral. ¿Cuál es su cóndilo lateral? Doctora, ¿cuál es su cóndilo lateral? Cóndilo lateral. ¿No? De parte, sobre todo lo más delgadito, se van a poner. Por tanto, como nosotros le traten de palpar. Más o menos 1 metro, con un rodete y ustedes ronan, ¿no?
forma marcado, y eso a veces hace que el paciente no pueda extender flexión, ¿no? A veces se puede dar como un síndrome comportamental, ¿no? Pero por eso se trata de aspiras todo este hematoma y puedas, sobre todo, disminuir el dolor. Obviamente ahí es tratamiento quirúrgico, pues, ¿no? Inmovilización, pues, en 90, ¿no? Ahí cuando es cominuto, ya, pues, la cúpula, obviamente hacemos osteotomía de cúpula o la famosa cupulotomía, nos sacamos todo la cabeza, y si el paciente tiene un buen seguro, bueno, sobre todo en la parte privada, sí, pues no se llega a poner su prótesis, pero lamentablemente trabajamos en el Ministerio de Salud en Pinza para comprar una prótesis. Wow, pasa mucho tiempo, ¿no? Por el sistema de salud que tenemos. Es muy compleja la fractura reticular. Aquí una pequeña clasificación Mason, donde lo clasifica en 4 tipos. La tipo 1, que mayormente no son desplazadas, ya mayormente se maneja conservador, un yeso, una férula. Cuando ponemos yeso cerrado, cuando ponemos férula nada más. ¿Cuándo deciden colocar ustedes un yeso cerrado? ¿Y qué tipo de yeso? ¿Un antebraquio? ¿Ah? ¿O un braquio? Un braquio. ¿Cómo sería la posición? Extensión, 90 grados, y de frente le pondrían cerrado, o va a depender mucho de la clínica de la presión del paciente. ¿Cómo? 8 cosas. Obviamente va a depender si realmente es, pues, una fractura muscular. Ya descartaste que no es una fractura tan compleja, que es para manejo conservador. Tienes que ver el volumen, ¿no? Si no está muy hinchado. Si le pones cerrado, va a venir a la brújula con un comportamental. Y si es así, simplemente le ponen una férula, ¿no? En 90, con su cabestrillo, ¿no? Y lo evalúan a la semana, ¿no? Porque a veces los pacientes son tan traviesos que a veces lo sacan, comienzan a mover y puede rotar la cabeza del radio proximal, ¿no? Y en la de tipo 2, si hay si hay un desplazamiento hasta 2 milímetros, se puede manejar conservador, pero si es más de 2 milímetros, o sobre todo la superficie es desplazado más del 30%, sí vamos a tener que realizar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Una reducción abierta, una fijación interna, que puede ser con tornillos, puede ser con placas, en fin, de acuerdo de cómo el cirujano, la experiencia que tenga, ¿no? Cómo le va bien. Pero en realidad la mayoría es tornillos y placa, ¿no? Para calcular. Y cuando son cominutas, hay que ver el grado de cominución. Pueden ser cominutas, pero fragmentos grandes, se puede manejar con una reducción abierta y fijación interna, ¿no? Pero si es bien cominuta, que es bien difícil de poder armar, como si fuera un rompecabezas, y tenemos miles de pedazos chiquitos que no se va a poder armar, si lamentablemente, pues vamos a tener que retirar y poner una prótesis, ¿no? O reemplazar, ¿no? La cabeza del papá. Y ya en el grado 4, pues la complejidad es mayor, ¿no? Se asocia a una luxación, quiere decir que prácticamente está rotado la cabeza capitular, y a ver lo que es el desgarro del ligamento, que el ligamento es el que envuelve la yugular. ¿Está allá? No se puede tener media la. Es el ligamento anular. Aquí, como les decía, ¿no? Cuando son impactadas, ¿no? Tratamos de levantar esa impactación. Si podemos utilizar injertos sería genial, y lo estabilizamos, ¿no? Un tornillo, puede ir 1, puede ir 2. Y si no se puede, si esta fractura obliqua, espiralada, que va desde la cúpula hacia la diáfisis del radio, como ven ahí, una plaquita de cúpula real, con los tornillos, ¿no?
se vendría a ser la reperfusión abierta, masificación interna. Aquí vemos la incisión que podemos hacer. Puede ser muy importante que ustedes sepan dónde está el epiconio lateral, si falta su cúpula. Aquí vemos el abordaje, las incisiones, la disección por planos, hasta llegar al epicóndilo y cúpula, como les decía. Epicóndilo y cúpula. Siempre falten ustedes para que reconozcan la anatomía. Aquí vemos, aquí hice una fijación. Esto de aquí no es una placa ideal para cúpula, pero se me ocurrió poner una mini placa que usamos en los deditos. ¿Ya? Una mini placa de 2 milímetros que usamos a veces en las fracturas de los metacarpos, solamente para dar estabilidad, para dar soporte y que no se caiga la cabeza del radio, y lo fijé con unos tornillos más adicionales, ¿no? Parecía que tuviera placa por aquí, en realidad en esta plaquita hay más o mini tornillos. Hasta aquí alguna pregunta sobre fractura de radio proximal o de cúpula. ¿Está claro? ¿Estoy siendo claro? O de repente uso muchos términos que de repente no entiendo. Sobre todo de aquí. ¿Todo bien? ¿Algo que no se me escucha? Sí. Pensé que se escuchaba. Hola. ¿Escuchan? Ahora sí. Ya no me puedo mover. Muy bien. Continuamos con lo que es la fractura de la oreja. Como vemos aquí, viene a ser lo que es el mecanismo más frecuente, que viene a ser el choque directo, ¿no? Mayormente llega a desplazarse por la tracción del tríceps, como ustedes ven. ¿Ya? A la palpación se va a ver pues este fragmento óseo, ¿no? Incompleto. ¿Ya? Y para poder hacer o decir al paciente que extienda, va a ser bien dolorosa y no lo va a poder hacer, ¿no? Aquí vienen las clasificaciones según Colton. Una clasificación grado A viene a ser una fractura por abulsión, tipo B, una fractura oblicua o transversal, la C que viene a ser la cominuta, y la D que viene o que está asociado en una fractura con una luxación. Esta es la clasificación tipo AO, que muchos les he visto que les encanta la clasificación AO, sobre todo en mi grupo. ¿Ya? Entonces, aquí lo clasifican por A, por B, por C, de acuerdo a la complejidad y la complejidad de la fractura, del desplazamiento y de la combinación, sobre todo en fracturas articulares. Acá hay otra clasificación de Bustilos, donde vemos que lo clasifica las no desplazadas, las desplazadas y las asociadas con inflexión. Y estas tienen a ser las simples y las cominutas, ¿no? Las cominutas son las más complejas. El tratamiento, ¿cómo sería? Sería de acuerdo al tipo de fractura que vamos a encontrar, ¿no? Obviamente, cuando decidimos tratamiento conservador, cuando la fractura no es desplazada, ¿no? Y mayormente usamos o lo inmovilizamos con un yeso braquipalmar, ¿no? Mayormente es por 3 semanas, no tenerlo mucho tiempo para evitar que no tenga rigidez. También podemos usar lo que es el tratamiento conservador en fracturas cominutas, pero que no tengan desplazamiento. Pero para eso debemos de tener una tomografía. Si en la tomografía vemos que
realmente no existe ningún gap, que todo está alineado, que no hay desplazamiento mínimo, pues inmediatamente lo inmovilizamos con visita, ¿no? Y por 3 semanas para poder hacer una rehabilitación. Y en tratamiento quirúrgico hay de distintas formas. Lo que más usamos es lo que es con clavijas o con clavo Kirchner y alambres de cerclaje. Raro utilizamos tornillos individuales o tornillos para montar el fragmento, pero sí utilizamos, de acuerdo al tipo de fractura, lo que es la reducción no abierta con fijación interna. Y aquí lo que está indicado quirúrgicamente es cuando el desplazamiento de la fractura es más de 2 milímetros, ¿no? El objetivo, ¿cuál sería? Conservar la fuerza de la extensión, restablecer sobre todo la zona articular, que es muy importante. Recuerden que toda fractura articular, la reducción debe ser anatómica, tal cual como es. Ya no es que reducimos y de repente queda un gap, queda un estalón, pero eso ya va a pegar, no. Eso no nace. Eso puede ser en las fracturas que no sean articulares, pero las articulares tienen que ser la reducción bien anatómica. ¿Sí? ¿Alguien me puede preguntar por qué? ¿Saben el por qué? ¿Ah? ¿No? A ver, levanten la mano. Porque es importante reducir en una fractura articular anatómicamente. Y eso es en todo, no solamente en todo. Puede haber complicaciones, pero ¿cuáles serían esas complicaciones? Artrosis, rigidez, artrosis tempranamente. No va a poder ni extender ni flexionar el paciente. Va a haber dolor. Entonces la idea es que quede bien alineado para poder hacer el movimiento, para poder hacer la extensión, la flexioextensión, la flexoflexión, todas esas cosas, ¿no? Ya, es muy importante. De hecho que, bueno, ya cuando tenemos una fractura, pues a nivel articular, el tobillo, el rodillo, y cadera, ya no va a ser igual, ¿no? Siempre va a haber un grado de artrosis, ¿no? Pero si dejamos un escalón, va a ser más rápido, ¿no? El desgaste articular. Muy bien, ¿cómo sería en un tratamiento quirúrgico la posición del paciente? Puede haber dos formas, puede ser en decúbito crono, en lateral, de acuerdo a la costumbre del cirujano, a la experiencia del cirujano, ¿ya? Yo no utilizo torniquete, ¿no? Hay cirujanos que sí, para que les haga más fácil y el sangrado no sea tan complicado al momento de operar, ¿no? Pero yo realmente lo hago sin torniquete, con una buena anatomía, con el electro, disecando bonito anatómicamente por planos, ¿no? Hasta llegar al foco de fractura. Siempre hay en lo que es en las incisiones, siempre hay que tener cuidado del nervio cubital, ¿no? Siempre la incisión hay que hacerlo a nivel mi punto de apoyo o mi punto de referencia viene a ser el orécano y de acuerdo ahí en la incisión supracondilia, ¿no? Más o menos 4 o 5 centímetros con una pequeña circunferencia o semicircunferencia, ya para no cogerlo no netamente a nivel del orécano y así no poder tener o que el paciente no pueda tener dolor, sobre todo la flexión y extensión, y sobre todo cuando apoyamos, ¿no? No choque con la cicatriz del herida operatoria. Mayormente en orécano se utiliza lo que es la técnica del tirante, ¿no? Que es como le estabas explicando, que es con clavo y con Kirchner, ¿no? Y con alambre de cerclaje, que es lo más común que usamos en los hospitales, ¿no? La idea es tratar de reducir lo más anatómico y no tener ningún desplazamiento articular. Muy bien, vamos ahora a lo que es la fractura
fractura de húmero distal, que es la más compleja, la que se ve bastante, sobre todo en niños. Ya, primero voy a hablar una parte de lo que es adultos y al último les he puesto la parte de niños, ¿no? Mayormente en mi hospital más vemos adultos. De niños, por la rotación que yo tuve y cuando trabajaba en salud, veía bastante, yo operaba bastante niños con fracturas de supracondilias. Como vemos, es el 2% de las fracturas en adultos. Mayormente vamos a tener malos resultados si este tipo de fracturas son a nivel articulares, sobre todo con gran conminución, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no?, que están asociados a osteoporosis. Y viene a ser una fractura de alta energía, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso. Ya, mayormente vienen a ser en varones de 20 a 30 años, ¿no? El mecanismo siempre va a ser de alta energía por los accidentes, ¿no?, que puedan tener, ya sea de moto, ya sea de auto, y sobre todo en fracturas abiertas, no expuestas. Y de baja energía en pacientes de mujeres de 60 a 70 años, caídas de nivel accidentalmente en pacientes ancianos. La caída siempre va a ser a nivel del codo, impactando el orégano, ¿no?, con el suelo, o va a ser lo que es el mecanismo directo, ¿no? Los pronósticos, mayormente cuando son articulares, sobre todo las supracondilias y sobre todo las clasificaciones de la O, van a tener un mal pronóstico, ¿no?, por la conminución, por el brazo articular, ¿no? Y los que van a tener un buen pronóstico cuando son fracturas, pues, a nivel del epicóndilo, a nivel del trochlea, capitellum, los cóndilos tanto lateral y medial, y las fracturas supracondilias tipo 1, ¿no?, o tipo A1, ¿no?, que mayormente son fáciles de reducir y rápido tienen una mejor evolución, ¿no? Sobre todo, la rehabilitación es precoz, rápido, mejora. Aquí vemos la parte de la anatomía del húmero para que tengamos una idea, ¿no?, lo que es la diáfisis, ¿no?, del húmero, lo que vienen a ser tanto la columna externa como interna, el complejo articular que está conformado por el cóndilo y la trochlea, que es muy importante. Así como ven esta figurita, así también hay el tipo de fractura, ¿no? Y a veces aquí, a veces interpone el brazo intercóndilo, ¿no? Como les decía, las fracturas o tipos de fractura a niveles articulares, sobre todo las supracondilias, vienen a ser un 15 a 20%, y las parcelares, que vienen a ser lo que es a nivel de un solo cóndilo, que viene a ser del 3 al 10%, y sobre y en el cóndilo medial, que viene a ser un 1 al 5%. Estas son las clasificaciones de fracturas de húmero distal, sobre todo las clasificaciones O. Aquí lo clasifican en el tipo A, extraarticulares, en el tipo B, intraarticulares, sobre todo un solo cóndilo, y la del tipo C, intraarticulares, ¿no?, que vienen a ser las más complejas y sobre todo va a correr las fracturas de ambas columnas, o sobre todo de ambos cóndilos. Y de acuerdo a esto es lo que nosotros hacemos el plan para el tratamiento. Las indicaciones, como les estaba comentando, el tratamiento conservador, siempre en fracturas estables, siempre, sin ningún tipo de desplazamiento, ¿ya? Y en fracturas quirúrgicas, con la clasificación AO, ¿ya?, es ideal repararlos o tratar para tener rápido movimiento, ¿no? Siempre hay que evaluar a pacientes, siempre hay que evaluar los rangos, ¿no?, de la lesión, y de acuerdo a eso podemos decidir. No todo a veces, como les expliqué en las fracturas del decano, no todo es quirúrgico. El bolillo también puede ser en las fracturas de húmero distal. Siempre hay que evaluar la conminución, el tipo de fractura, ¿ya?, del paciente, y de acuerdo a eso es muy importante siempre evaluar con una tomografía, ¿no?, aparte de la clínica, y eso nos va a dar el plan a seguir, ¿ya? Tengan en cuenta eso.
Factores, de acuerdo al tratamiento, a la indicación de tratamiento, como les decía, siempre hay que tener en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, hay que ver la osteoporosis, el grado de convulsión, como les dije, la afección articular, la edad del paciente, si el paciente tiene osteoporosis hay que ver qué grado, ver la posibilidad si realmente es quirúrgico con una fijación interna, ¿no? Y de acuerdo a eso determinamos el tratamiento. Para la indicación, debemos, como les dije en un momento, el tipo de fractura, el grado de desplazamiento, cuántos fragmentos son, el grado de convulsión y la afección articular. Estas son las vías de acceso. Si nosotros no decidimos por el tratamiento quirúrgico, puede ser lateral o medial. Cada fractura o cada incisión está indicada para ciertas fracturas. Podemos hacer una incisión lateral medial en fracturas unicónicas o parcelares y posterior, sobre todo en las trastornos craneanos, ¿no? ¿Por qué hacemos posterior? Sobre todo en las fracturas bien conminutas a nivel, ¿no?, de ambos columnas del húmero, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Cuando hay una fractura a este nivel, ¿no?, está comprometido todo lo que es la columna medial y lateral del húmero, lo que es el cóndilo, lo que es el proximal. Siempre hay que hacer una osteotomía del orden cráneo. Hacer una disección siempre y cuando no nos encontremos con el nervio. Aparte, siempre hay que tratar, en este tipo de abordajes, hay que tratar siempre de disecar tanto el nervio radial como el cubital, ¿no?, para no tener complicaciones posteriores. Aquí vemos, como les decía, este tipo de acceso, mayormente son para este tipo de estructuras, ¿no?, como vemos, con minutas, ¿no?, con fragmentos articulares, complejas, no columnas. Y el tratamiento post la evaluación, después de terminar de operar este tipo de fracturas, la evaluación puede ser en 24 a 36 horas, ¿no? La retirada de la venda, ¿no?, o de algún tipo de, algunos colegas ponen por 2 días o 48 horas yeso, de acuerdo a la combinación de la fractura o calidad del hueso. Ya se le puede retirar en 48 horas, y en 48 horas también se le revisa la herida para ver que no tenga un absceso. Y si colocamos férula, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a cómo encontramos el tipo de fractura, puede ser 4 a 7 días, 10 hasta 15 días, ¿no? La idea es tratar de hacer la movilización activa, sobre todo en la flexoextensión, y no provocar pues, una rigidez, ¿no?, que es bien difícil después que el paciente lo pueda recuperar. Aquí están las fracturas supracondilias, ¿no?, sobre todo en niños, como vemos ahí, los desplazamientos, cómo se producen entre planos, ¿no?, cómo se desplaza, ¿no?, las fracturas supracondilias, los cóndilos, cómo se desplazan, puede ser medial, lateral, rotan. Siempre hay que tener cuidado, sobre todo en ellos, en lesiones cutáneas, a veces se pueden ser expuestas las lesiones vasculares, la lesión del mediano, la lesión del cubital, ¿no? Siempre ante este tipo de fracturas, siempre hay que evaluar las lesiones neurovasculares, ¿no?, verse el pulso. En una fractura del húmero distal, en una fractura supracondilia, pregunta de examen, ¿cuál sería una emergencia? ¿Ambas? ¿Sí? ¿Me entienden? Una fractura ya de 3, una fractura supracondilia de un paciente de 3 a 4 años versus una fractura de un paciente
no sé, 40 años, tienen el mismo tipo de fractura. Bueno, uno sería húmero distal y el otro sería supracondiliar. Con lesiones, una condición cutánea, lesión vascular, ambas. ¿Cuál sería el que debe entrar primero en emergencia? ¿Ambos al mismo tiempo? ¿El pediátrico o el adulto? A ver, alcen la mano, dice el adulto. Adulto, uno. ¿Y el pediátrico? Alcen la mano. Nadie. El pediátrico es el que debe entrar y todo lo básico porque al margen de la lesión vascular, mediático y tal, dejar un niño más de 24 horas, 2 días con ese tipo de fractura, pues viene con una gran lesión neurovascular. En cambio, un adulto puede soportar, ¿no? Le moviliza, protecciona, le moviliza, se puede operar tranquilamente sus materiales en casa o organizado. Pero podría utilizar. Tratamos de, en las fracturas supracondiliares tratamos de reducir, tratar de hacer la tracción, como le decía, a nivel del brazo, a nivel del dedo pulgar, a nivel de la muñeca, tratar de reducir con rotaciones, ¿ya? Y ponemos un yeso en 90 grados. En 90 grados. En los niños hay que tener mucho cuidado, en 90 grados. No ponerlos ni tan flexión ni tan extensión, en 90 grados. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Famoso síndrome de golpe, ¿no? Enosis de la mano, asociado con hormigueo, dolor en el antebrazo, disminución del movimiento de la mano, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, tenemos todo retraído, los flexores, ¿no? Por una isquemia, ¿no? Extensión de la muñeca, extensión de los metacarpopalancas, flexión de los. Es por eso, ¿no? Por eso les decía que el pediátrico es de emergencia de entrada, ¿no? Siempre y cuando pues, sea una fractura que se puede reducir en emergencia, ¿no? Y colocar el yeso. La colocación de yeso es muy importante. Pues, a veces es bien difícil reducir en emergencia a los niños por el dolor, porque no colaboran, el papá está irritado. Entonces siempre se hace bajo anestesia, ¿no? Mayormente en hospitales grandes. Alguien está rotando en un hospital grande en general, donde se ve todo. ¿Sí? ¿Han visto cómo manejan en fracturas pediátricas? Manejar de una manera pues, muy peculiar, muy minuciosa, muy niña. Siempre hay que tener. Yo, por ejemplo, opero niños, pero que no sean tan complejos, ¿no? Como se dice, las más facilitas, ¿no? Pero ya cuando son de grado de complejidad, ya les trato de mandar al hospital de niño, ¿no? Para que, claro, comunicándome con un colega, ¿no? Para que lo puedan tratar. Porque hay pacientes, basta que un paciente pediátrico sea maltratado, pucha, te viene encima toda tu carrera de tanto sacrificio. Entonces, ¿sí tienen claro esto, no? ¿Cómo son las reducciones postquirúrgicas? Como ven ahí, siempre es bajo anestesia, algunos mayormente son entubados, debemos de tener un intensificador de imágenes, porque pensar conforme lo vamos reduciendo, conforme vamos haciendo la tracción, porque tenemos que desimpactar esto con mucho cuidado sin causar lesión vascular, nerviosa, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos colocando los kits. Cuando es fácil de reducir, se hace percutáneo, ¿no? Sin necesidad de abrir, sin necesidad de hacer un corte, ¿no? Si eso logramos, perfecto, genial.
rompamos y ahí encima colocamos el yeso, ¿no? El yeso. Aquí vemos. Hay varios tipos o mejor dicho, varias técnicas de reducción, como colocar los clavos, ¿no? Obviamente la técnica de Isabel, pueden ser cruzados, pueden ser dos paralelos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Como un niñito ya puede extender y flexionar después de una fractura supracondilla. Y aquí vemos, ¿no? Ya la fractura consolidada. La idea de retirar estos clavos siempre se hace entre las 4 a 6 semanas, viendo la evolución radiográfica del paciente, ¿no? Para eso le vas citando, le vas controlando, le vas diciendo cada semana que venga, cada 15 días, y de acuerdo a eso, si ves que en 4 semanas la fractura ya consolidó, inmediatamente sacarle los clavos y comenzamos a hacer movimiento. Muy bien. Vamos a hablar sobre fracturas. ¿A quién tienen por esto? Bueno, ahí está, ¿no? Mayormente vienen a ser fracturas del tercio proximal del cúbito asociado con una luxación de la cúpula del radio, ¿no? Como ven aquí. Fractura proximal del cúbito y luxación. Este viene a ser una luxación anterior o posterior. Posterior. Posterior, seguro. Muy bien, vamos a ver los tipos. Mayormente el tipo 1 viene a ser fractura del tercio proximal o medio del cúbito asociado con una luxación anterior, ¿ya? De la cabeza radial. Vamos acá mejor. Anterior, ¿sí? Anterior. Posterior es hacia abajo. La de tipo 2 viene a ser algo similar, pero cambia el tipo de luxación, viene a ser posterior, ¿ya? Y la de 3, la de tipo 3, fractura del cúbito bien distal asociado a fractura de la apófisis coronoides con una luxación lateral en la cúpula o del radio, ¿no? Y la de tipo 4, fractura del tercio proximal o media del cúbito con una luxación anterior del radio y a la vez con una fractura, ¿no? Superior del radio, sobre todo a nivel de la tuberosidad disciplinar, ¿no? Este tipo de fracturas es bien raras, no se ve mucho, pero sí hay. Igualito, la reducción, parecido, siempre hay que tener cuidado aquí, sobre todo, repito, en las lesiones neurovasculares. Hacemos la fracción. Si realmente estamos en sala, la idea es colocar los Kirchner para poder fijar temporalmente la fractura, ¿no? del cúbito. Y si queda estable, queda alineado, pues lo que ya he determinado final, ¿no? El tratamiento final, ¿no? Pero el tema es la ruptura de cuando hay una luxación anterior o posterior de la cúpula. ¿Qué se lesiona? El ligamento anular. Por eso después tenemos que evaluar muy bien lo que es la estabilidad ligamentaria. Muy bien, chicos. Esto de aquí son los tipos de lesiones traumáticas, ¿ya? Son las más frecuentes que se pueden ver en una emergencia. Algunos, la ventaja de estar en un hospital de emergencia, casi vemos todo el sector pediátrico por ahí, la operación pediátrica se puede manejar sobre todo en un manejo inicial, ¿no? Manejo del dolor, la estabilidad de la fractura, ¿no? Hasta que lo pueda llevar a un hospital, ¿no? Pediátrico. No garantiza que siendo un hospital de adultos no manejemos pediátricos, no adultos.
Siempre si vean pediátricos, trate de movilizarlo, manejo el dolor y enviarlo, ¿no? ¿Ya? Y explicarle bien a la mamá o a los padres el tipo de lesión y el grado de complejidad que pueda tener. Ahora, para este tipo de lesiones, como les estaba diciendo, el manejo inicial de la emergencia tiene que ser un buen analgésico, un buen antiinflamatorio, siempre y cuando preguntando al paciente que no sea alérgico a los AINES, la inmovilización inmediata, la evaluación neurovascular, tanto pre y post reducción, ¿ya? Hacer una reducción cerrada, pero siempre y cuando verificando, sobre todo en las luxaciones, que no esté luxado. Nos ha pasado, sobre todo en luxaciones del tobillo, tiene el paciente luxado, el pie, ¿no? Rotado externamente, cuando reducimos todo, le ponemos el yeso, vamos, igual. ¿No? O a veces por ahí, no voy a decir quién, un residente, lo mandó a su casa. Y en la noche vino con un dolor terrible y el pie cianótico. Gracias a Dios pudimos fijarlo con un fijador externo y pudimos recuperar sobre todo la perfusión. Ya teníamos miedo de que pues termine mal. Entonces es muy importante, ¿no? Ven que está luxado, reducen, por más experiencia que tengan, su placa de control, ven que está bien, que está reducido, listo, vaya a casa. Las complicaciones que puedan tener, casi la mayoría de estas lesiones, son rigidez, la inestabilidad crónica. Si no hay una evolución de la estabilidad ligamentaria, fuimos. Si tenemos una osificación neurotópica, si dejamos con una lesión nerviosa, ¿no? Neuropraxias, y de hecho, pues, que toda fractura compleja siempre va a tener una artrosis postraumática, y más en las fracturas articulares. Si no está bien anatómico reducido, aún. Conclusiones. La idea es que, bueno, el codo es una articulación que rápido tiende a irse a la rigidez, ¿no? Toda luxación siempre tiene que ser evaluado minuciosamente las lesiones neurovasculares y hacer la inmovilización precoz lo más rápido que se pueda para tener buenos resultados. Después de eso hay que identificar bien las lesiones asociadas, y de acuerdo a la identificación de estas lesiones vamos a tener el tratamiento ideal, llegar a un tratamiento que realmente necesita el paciente. No es porque se maneja, vino un paciente, se manejó de esta forma, igualito hace para todos, ¿no? Cada paciente tiene su propia lesión, ¿no? Muy bien, chicos. Eso sería el tratamiento.